Buenas. Con vuestro permiso, vamos un poquito justos de tiempo, así que voy a ir presentando al siguiente ponente. ¿Os vais sentando en silencio, por favor? Voy a presentar a nuestro siguiente ponente, Jorge Tizón. Es psiquiatra y psicoanalista, además de psicólogo y neurólogo. Pertenece a la Comisión Permanente del Plan Director de Salud Mental y Adicciones de Cataluña y al Consejo Asesor de Salud Mental y Adicciones y también al Consejo Asesor de Inmigración y Cooperación. Es autor de numerosos trabajos de investigación, más de 200, y de más de una docena, incluso una veintena de libros. Entre ellos, Apuntes para una psicología basada en la relación, Entender la psicosis hacia un enfoque integrador y su último libro, que ha publicado este año, Psicopatología del poder, un ensayo sobre la perversión y la corrupción. Ha impartido clases en distintas universidades, actualmente como profesor de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Ha recibido numerosos premios, tanto por sus investigaciones como por su trabajo asistencial. Sus campos de trabajo fundamentales, entre otros, son el estudio y la atención de las situaciones de pérdida afectiva y duelo, la atención integrada a las personas que padecen psicosis y la prevención en salud mental. Todo ello desde una perspectiva holística y comunitaria. Por tanto, es un honor presentarlo en este congreso y agradecemos mucho su presencia en el mismo. Y paso sin más a darle la palabra para su ponencia de esta mañana, que promete ser interesante con el sugerente título Patologiza que algo queda. Gracias. Hola, buenos días a todas y todos, algún todo. Y bon día, vos días, buenos días y egunon. Les voy a hablar, les quería advertir, primero que todo, gracias a la organización por permitirme hacer este especie de revival de las cosas que yo tengo en la cabeza, combinadas con las que ustedes exponen aquí. Y en segundo lugar, pedirles disculpas porque si ya quien me conoce sabe que hablo deprisa, hoy me toca más porque ha habido un error mío, no de la organización, que conste, y estaba preparado para una hora y entonces vamos a intentar acortarlo. O sea que lo siento por ustedes fundamentalmente porque no sé cómo me saldrá lo de acortarlo. Les quería hablar en principio de estos 5 puntos. Algo sobre la familia contemporánea, algunas barbaridades antisanitarias consecutivas, dicho así, con toda intención, una psiquiatría para niños pobres y los pobres niños, las presunciones etiológicas lastrando la perspectiva y otro mundo es posible. A ver qué es lo que queda al final. Lo primero de todo es recordarles que Zygmunt Bauman, un sociólogo que ahora está muy de moda, ha hablado de muchas liquideces en nuestra sociedad, es decir, las conceptos, normas, actitudes que pasan rápidamente de forma tal que ya casi no nos vale la pena adaptarnos a las normas, sino buscar nuevas normas, nuevas actitudes y demás. Y por eso Bauman ha hablado de vida líquida, de amor líquido, de miedo líquido y otras licuefacciones. Y ahí me he metido yo y hablo de la familia líquida contemporánea, que también es algo que está cambiando a gran nivel. Una familia en la que, como resumiendo mucho, la gente se casa menos y más tarde, se divorcia más y antes, se tienen menos hijos, se los engendra a edad más madura, hay muchas más esterilidades y adopciones, y después de un divorcio las personas se vuelven a casar en menos ocasiones, un cambio notable con respecto a las familias anteriores que da como resultado eso que decíamos de la familia contemporánea líquida, en el sentido de que ya no hay un modo de familia claramente predominante y está desde un punto de vista sociológico de la clase social o de tipos genéricos o de migraciones y culturas o de otras posibilidades, tenemos que ver la familia y combinar todos esos elementos entre la familia nuclear, extensa, ampliada, extensa, modificada, la monoparental, la adoptiva, pero que están matizadas por la clase social, que están matizadas por los tipos genéricos, bigenérica, homogenérica, heterosexual, homogenérica, bisexual, los autóctonos de diversos lugares y que con enormes y diferencias culturales dentro de esta familia, y luego las familias, por ejemplo, en mosaico o otros tipos de familias de nuestros días. El resultado es que durante años estuve pensando cuáles eran las funciones de la familia fundamentales para ayudar a los equipos que trabajan con familias o que intentan proteger a la infancia, había que pensar
cuáles eran los criterios o elementos fundamentales que deben tener esas familias para ayudar o ser ayudados. Y, sobre todo, además, lo he intentado escribir en estos 3 libros. Y como no tenía un esquema que me valiera suficientemente, inventé este esquema, pero que si ustedes tienen otro, pues mucho mejor, probablemente será mejor que este. Pero este es el que yo uso, y además para ver lo que cumple o no cumple la familia y ayudar a los compañeros que trabajan con familias. Esta familia cumple alguno de estos o varios de estos funciones psicosociales o parentales, parentales básicas en la sociedad. Lo primero es el cuidado y sustentos corporales básicos, como yo les digo, por poner un ejemplo, que no podré poner muchos ejemplos en este tiempo, pero como les digo a algunos compañeros que trabajan protegiendo la infancia, una nevera hambrienta, si se ve en 2 ocasiones un domicilio, ahí no caben niños, y menos niños pequeños. Una cosa tan elemental como el cuidado y sustento básico, que implica tipo de ropa, tipo de comida, que haya disponibilidad alimenticia y demás, porque eso es lo que da lugar a un balance introyectivo y proyectivo en el que tienen que predominar algunas emociones, la indagación, la alegría, el cuidado sobre el miedo, la ira, la pena y la vergüenza. Eso es lo que da lugar a la mentalización, a la creación de la mente en el niño, que pasa por la creación de un otro suficientemente estable, al menos en su mente, y eso es lo que da lugar al sujeto. En ese orden, primero un otro suficientemente próximo y estable, y en segundo lugar el sujeto. Y ya vienen otras funciones parentales consecutivas, que son las de límites y contención, las de organización y el desarrollo de la moral, esto que hablan ahora continuamente de los valores, pues tiene que ver fundamentalmente, inicialmente, con la familia. Las identidades psicosociales fundamentales, es decir, este niño cómo vivirá las emociones, el conocimiento, la parentalidad, los duelos y las pérdidas, los modelos de relación con el exterior de esta familia. Es una familia que se dedica a parasitar al resto de la sociedad, que se dedica a compartir, que se dedica a la solidaridad, y los modelos para los aprendizajes. Como muy bien decían ayer, una de las vías para poder aprender, o el gusto por la lectura, el gusto por el aprendizaje, es poderlo ver en el domicilio, en el hogar. Todo esto se resume en estos conceptos en 3 conceptos fundamentales, que son el de urdimbre afectiva, que fue el de un psicosomatólogo español el que lo creó, la función de diada y la función de triangulación originaria, que antes se llamaba complejo de Edipo, de otras formas, y en último lugar eso es lo que da pie a una determinada imbricación de la familia con la sociedad. Y luego eso combínele con los múltiples tipos de familias y con la múltiple expresión de la vida. El resultado es esa familia que podemos llamar, por hacer referencia, familia líquida contemporánea. Algunas barbaridades antisanitarias o algunas situaciones sanitarias que se han entrecruzado con este cambio en la familia contemporánea. Hace unos años intenté hacer un estudio recogiendo los datos de cuántos niños con trastornos mentales existen en nuestras sociedades. Y resumiendo mucho, me encontré con esta situación que les resalto, en que en Brasil y la India se decía que el 12% de los niños padecían trastornos mentales, según las investigaciones empíricas. España, Suiza y los Estados Unidos estaban alrededor del 22%. ¿22%? De los niños con trastornos mentales, esas son las cifras oficiales, estos son casi todos de la OMS, además. Es decir, yo siempre cuando proyecto estas cifras digo, sería para hacer la revolución ya. Si el 22% de nuestros hijos y niños están en esta situación, entonces pensé, bueno, hay mucha disparidad, vamos a compararlo en países europeos, mismo entorno. Aquí tienen ustedes Reino Unido, Francia, Finlandia, España, Valencia, los Países Bajos y Dinamarca. Del 9 de cada 100 niños o 22 de cada 100 niños. ¿En qué quedamos? Si la situación es homogénea culturalmente. Es decir, aquí hay un fantasma detrás de la máquina. Hay algo que no está funcionando bien por alguna razón importante. Y si nos ponemos a ver alguno de los trastornos concretos, por ejemplo, el pseudodiagnóstico del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, nos encontramos que según en qué años, según con qué clasificaciones y según en qué países, es enormemente diferente cuántos niños padecen ese trastorno. Desde algunos casos, como me comentaba mi presentadora en Francia o en Finlandia,
que hay muy poca uso de ese pseudodiagnóstico, que además yo llamo pseudodiagnóstico, y mientras que en otros países, ahora les voy a decir alguna cosa, me pasé a Cataluña, y los últimos datos publicados en Cataluña. Los centros de salud infanto-juvenil de Cataluña, resulta que hay algunos centros en los que el 2,48% de los niños, 2,5 de cada 100, los diagnostican de eso, hasta otros centros que más de la mitad de los niños que los visitan, y todos están agrupados además en una determinada región de Cataluña dominada por un determinado hospital. Entre la tercera parte y la mitad de los niños son pseudodiagnosticados de ese pseudodiagnóstico. Es decir, total en la región sanitaria de Barcelona, el 22,36 en toda Barcelona, provincia, el 22,36. Es como si tuviéramos la cuarta parte de nuestros centros dedicados a poner medicación para los niños con TDAH. El resultado es que, en teoría, según los supuestos estudios sobre el supuesto síndrome, tendrían que salir entre 3 y 10% de los niños de Cataluña y afortunadamente todavía, pero hay quien dice que es por bajo diagnóstico, están en toda Cataluña el 0,97, pero recuérdese, en Barcelona ocupan más de la cuarta parte de los servicios dedicados a la infancia y la juventud. ¿Qué es lo que puede explicar esto? Pues miren ustedes, muy rápidamente. El mercado de los psicofármacos en los Estados Unidos en 2008 eran 19.000 millones de dólares. En el momento actual pasan de 30.000 millones de dólares año, solo en psicofármacos, de los cuales los psicoestimulantes son aproximadamente el 10-12%. Ese mercado se ha multiplicado por 10 en 10 años. En la Comunidad de Madrid, aquí al ladito, se multiplicó por 5 solo en los últimos años, del 5 al 11. El diagnóstico se multiplicó por 400 en 10 años. El diagnóstico del pseudosíndrome en los Estados Unidos, el 11% de los niños a nivel nacional norteamericano supuestamente lo padecen, y si encima son los 14 a 17 años, los antisistemas, el 20%. Es decir, es una locura general, una barbaridad sanitaria, porque además detrás ya vienen los neurolépticos, que ya saben ustedes que a muchos de esos niños de los que hablamos, primero se les diagnostica de TDAH, y a continuación se les diagnostica de cosas psicóticas y se les dan antipsicóticos, neurolépticos. Pues el mercado de los neurolépticos en los Estados Unidos se ha multiplicado por 600 en 10 años. Y entre la población tutelada, es decir, los que necesitan algún tipo de medida tutelar, entre el 30 y el 70% están con ese tratamiento, con ese pseudodiagnóstico y pseudotratamiento, y más de un tercio de los encarcelados en las cárceles norteamericanas reciben ese tratamiento. Además, tengan ustedes en cuenta que, tanto en un caso como en otro, estos tratamientos sí son financiados por la pobre sanidad pública norteamericana, mientras que para uno que no esté en la cárcel o en medidas de tutela no se los financia, ya para colmo, por lo caros que son. Y sitúelo en el conjunto del país. Algunos datos. Los neurolépticos es el grupo farmacológico líder en los Estados Unidos de Norteamérica en este momento, con más de 9, billones de dólares dedicados a ellos. Para que tengan una idea, la guerra de Irak costaba 4,3 billones al año. Realidades para España. Los hipnosedantes. Somos el primer país del mundo en consumo por habitante de hipnosedantes. Los antidepresivos. Somos el primero de Europa y segundo del mundo, solo detrás de los Estados Unidos. Y en neurolépticos, así llamados antipsicóticos, somos el segundo del mundo, solo dominados por los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Es la única vía posible? Pues miren, también norteamericana es una investigación que a mí me gusta presentar sobre que relaciona las comidas en familia con las actitudes nutricionales o alimenticias de los niños. Y ahí tienen ustedes dos posibles comparaciones que ya Picasso se inclinó claramente por una hace un tiempo. Las familias que al menos cenan juntos 3 veces por semana, es una investigación muy amplia de la American Academy of Pediatrics, las familias que al menos cenan juntos 3 veces por semana, resulta que esos niños tienen menor sobrepeso,
menor consumo de alimentos insanos, menor diagnóstico de trastornos de la alimentación y además tienen unas costumbres alimenticias mejores. Cenando 3 veces juntos, ergo significa que parte de las familias norteamericanas no cenan ni 3 veces juntos, que son datos que hay que tener muy en cuenta, esa realidad. Y cuidado entonces con determinadas aproximaciones psiquiátricas y psicoterapéuticas grandiosas que yo creo que son maníacas en el sentido clínico. Exploren primero qué y cómo comen los niños, cómo duermen, qué habitaciones hay en la casa, cómo estudian esos niños, por ejemplo, en qué sitios de la casa estudian, si tienen para estudiar. O, si ustedes quieren, en un país tan dado a las guarderías precoces, es de los primeros del mundo en guarderías precoces nuestro país, ¿no? ¿Cuántas personas creen ustedes que ve un niño en la guardería? Eso hay que hacer la observación en guardería para saberlo. Y a lo mejor es desde meses, porque la ley española dice que a los 4 meses la mujer tiene que volver a trabajar. Y la custodia compartida es la miseria de 15 días, la custodia compartida, la parentalidad compartida es 15 días o un mes con el otro miembro de la familia. ¿Creen ustedes que eso es un buen diagnóstico? ¿Saben de algún psiquiatra que haya tomado durante una semana los neurolépticos que receta a estos niños? ¿Saben ustedes que gran parte de los neurolépticos que se recetan a estos niños no han sido nunca investigados para niños y que basta con presentarlo a la Agencia Europea del Medicamento para que sea aprobada su dispensación? Ese es el mundo hacia el que vamos o hacia el que nos quieren llevar. También, pero no solo en los Estados Unidos de Norteamérica, sino también aquí, y hay quien se opone a ello, afortunadamente. Hay quien se opone a ello, afortunadamente. El objetivo yo creo que es esta idea que les transmito, que es una psiquiatría que cada vez se parece más, ahora también lo hablábamos antes de comenzar, incluso en Cataluña, y esto los compañeros de Cataluña se me enfadan cuando les digo, no, es que eso de que estamos en una psiquiatría pública, no, estamos en una psiquiatría para pobres. Y tenemos que diferenciarlo claramente. Y si son los niños, más pobres todavía, como suele ser. No hay que olvidarse que nuestro país ha sido el récord con todo tipo de gobiernos hasta ahora, es decir, que tanto con el PSOE y con el PP, para poner su nombre a los gobiernos, ha sido el país de Europa el último en ayudas a las familias durante 20 años. Durante 20 años, el último o el penúltimo. Se combinaba con Bulgaria, creo recordar, donde menos ayudas se daban. En algunas comunidades autónomas, que prefiero no recordar, siguiendo al Quijote, incluso dotaciones para ayudas a las familias han sido perdidas de un año para otro por falta de uso. Hasta ese extremo hemos llegado en este país, en este rumbo de que los niños se psiquiatricen, que es de lo que se trata. Que es de lo que se trata. Y hay no es que se trate conscientemente todo el mundo, algunos sí, pero la inmensa parte de los profesionales no se dedican a esto, creo yo. Pero hay una tendencia abusiva hacia la medicalización y hacia la fidelización. Los niños que toman fármacos desde el principio van a ser fieles a los fármacos. Esto está súper estudiado y les pondré algunas cifras después. Y los comerciales de esas empresas somos los médicos de familia, los pediatras, los psiquiatras sobre todo, ¿no? Pero en el fondo hay una duda, un tema que es mucho más profundo, que es de tipo teórico. Es decir, ¿cómo atender y diagnosticar en la infancia? ¿Por estructuras y enfermedades, que es el paradigma dominante, o por factores de riesgo y vulnerabilidad? ¿Con hincapié en supuestas enfermedades o con hincapié en la psicología del desarrollo? Son dos perspectivas que, si tengo tiempo, luego les diré, que llevan a situaciones tremendamente diferentes. Pero antes les quería recordar lo que ustedes, o parte de ustedes, intentan evitar gracias o mediante adopciones bien cuidadas y bien llevadas, que es una labor humanitaria y social básica, humanitaria y social absolutamente básica, pero que sin embargo se enfrentan ustedes como asociación o parte de sus asociados a situaciones difíciles, tan difíciles que les quería recordar algunas cifras de algunas investigaciones de niños tutelados, es decir, en determinadas circunstancias de adopción tutelada. 500.000 de niños en cuidados tutelares en los Estados Unidos tienen problemas, se dice que tienen problemas psiquiátricos importantes. En otras investigaciones se habla de más del 30% y que además, como les decía, estos niños sí que reciben ayuda del Medicaid,
esta pobre asistencia pública norteamericana, entre otras razones porque consume muchísimo y consume muchísimo de los medios del Medicaid. ¿Qué es lo que supuestamente encuentran en estos niños? Es decir, si no hay otros sistemas mejores. Depresión, trastorno por ansiedad, trastorno por déficit de atención 4 veces más, trastorno de conducta, trastornos bipolares, que se está poniendo de moda en nuestro país, y trastorno por conducta desafiante. Y esto es comparado no con los niños no tutelados, lo comparan con los niños que reciben algún tipo de ayuda familiar, es decir, ya una preselección. En el caso de los estudios de Oregón coinciden perfectamente con esto que les estoy diciendo, pero esto coincide con estudios en Alemania que además indican que esos niños están más sometidos a maltrato, trastornos en el desarrollo y trastornos mentales, como en los casos anteriores, pero también en Noruega, con unos servicios sociales mucho más desarrollados, también vuelven a encontrar los mismos tipos de factores de riesgo mentales. También en Australia, donde están haciendo todo un estudio, un replanteamiento de todo el modelo de foster care, de todo el modelo de tutelas y de condiciones tuteladas, pero un modelo profesionalista. Pero, en fin, luego ya veremos, se lo están replanteando de arriba abajo precisamente por causa del enorme predominio de trastornos mentales o supuestos trastornos mentales entre esos niños. Este es uno de los estudios australianos intentando promover el cambio, y ellos ahora sí que se han dado cuenta de que hay que mirar cuáles son las funciones de la familia y qué funciones de la familia hay que cuidar al final. Esto que a mí me costó años intentar pensar, a ver cuáles son las funciones fundamentales de la familia. Como les está saliendo muy caro en Australia el foster care, entonces ya tienen módulos para cada una de las funciones de la familia y lo han especificado y desarrollado mucho más, algo en lo que no podemos entrar, pero quería ponerles esta figura que habla de los diversos módulos para ayudar a las familias en adopción o en tutela. En definitiva, la evolución de los niños en cuidados tutelados y o adoptivos es que los trastornos en el neurodesarrollo por causas psicológicas, pero sobre todo por causas bioquímicas que afectan al sistema nervioso central en desarrollo, van a tener trastornos por estrés postraumático. Por cierto, hay investigaciones que muestran que más que los veteranos que vuelven de la guerra en el Oriente Medio, y además que tienen peor evolución esos trastornos por estrés postraumático. La bulimia multiplicado por 7, el trastorno por déficit de atención multiplicado por 4 o 6, los trastornos de conducta, depresión, trastornos emocionales, la tasa de suicidio 5 veces más, intentos de suicidio, la mortalidad 6 veces mayor que el resto de los niños, la exposición a violencia, maltratos y demás, y el uso de psicofármacos 3-4 veces más que el resto de los niños, y además con no solo un psicofármaco, entre 2 y 4 psicofármacos de media para esos niños. Y encima ahí ha venido el DSM-5, y el DSM-5 ha significado cambios de umbral para que se diagnostique más el TDAH, los trastornos adictivos, los trastornos del espectro autístico, el duelo patológico, la depresión mayor y los sujetos en riesgo de psicosis, que al final se ha quedado fuera, pero que es un campo de inmensa medicalización para el futuro. Además, los trastornos de ánimo disruptivo y no regulado, los trastornos por consumo de sustancias, las adicciones conductuales, otro campo en el que van a entrar miles o millones de niños y adolescentes en el futuro, y que el TDAH ha ampliado enormemente los criterios. Antes, en el DSM-4, se necesitaba diagnosticarlo antes de los 7 años para asegurar que no había un sobrediagnóstico. Ahora no, ahora se puede diagnosticar antes de los 12 años, con lo cual se pueden meter mucho más niños en ese cajón desastre y en ese consumo. Todo esto tiene que ver con este señor con cara de inteligente, que yo siempre pongo, que tuvo una perspectiva muy intuitiva sobre nuestra sociedad. Este señor, no crean que es un gran psicólogo, fue el vicepresidente y director general de la General Motors. Y él partía de este principio: la clave de la prosperidad económica consiste en la creación organizada de un sentimiento de insatisfacción. Es un principio económico, pero que ha funcionado maravillosamente desde entonces, y por eso a los niños hay que diagnosticarlos, porque la insatisfacción de cómo son
nos lleva a ver quién nos los trata, y nos los trata rápido, facilito y sin cambiar nosotros nada. Y sin además plantear a la sociedad que debe cambiar, por ejemplo, para hacer bien las adopciones y protegerla. Y para eso estamos los psiquiatras de principios del siglo XXI, para supuestamente tratar este tipo de situaciones. Para que tengan ustedes idea de qué éxito ha tenido, por supuesto, para la venta de coches, el señor Kettering tuvo grandes efectos, pero en nuestro campo ha tenido también grandes efectos. La promoción de enfermedades lleva a que una agencia norteamericana pública hable de que del 2011, esto ha aumentado, 15 millones de norteamericanos consumían analgésicos y drogas psiquiátricas, 2,3 millones de adolescentes consumían lo mismo. El abuso en la adolescencia de estas drogas y medicamentos prescritos por médicos producía 12 veces más probabilidades de consumir heroína, 14 veces más posibilidades de consumir éxtasis y 21 veces más posibilidades de consumir cocaína. Y un molesto periodista norteamericano acaba de investigar a todos los niños púberes y adolescentes que han cometido asesinatos en colegios, asesinatos en serie en colegios y demás. Y ha encontrado datos de que de 12 investigados, 7 estaban consumiendo antidepresivos. Algo que la OMS hace años dijo que no debía darse a los adolescentes y que en España se da masivamente a los adolescentes y que tiene, entre otras cosas, esa consecuencia. Y la OMS además se medio retiró de esa advertencia. ¿Por qué? Hay 4 tipos de mitos sobre los trastornos mentales. Richard Bentham, un psicólogo británico muy influyente en la British Psychological Association, dice que ahí se está pensando siempre que los trastornos mentales son muy fáciles de diagnosticar y tienen fiabilidad y validez el diagnóstico. Eso es falso, pero eso es lo que se cree. Y cree la población general, que los trastornos mentales tienen que ver con enfermedades genéticas, es otro mito, y que los trastornos mentales son enfermedades del cerebro, es otro mito. El cuarto lo añado yo, no es de Richard Bentham. El mito de que él lo piensa igual, solo que en su libro no lo dice, y lo sé por él mismo que nos conocemos y nos hablamos. El mito de que la psicofarmacología es casi siempre necesaria. Eso es otro mito, pero un mito que en nuestro país es absolutamente dominante, como en los Estados Unidos de Norteamérica. El Roto ya hace unos años lo decía así de clarito. La medicina de la enfermedad lo fabrican los mismos, pero para eso se necesita cierta corrupción y perversión de la organización social, que es por lo que me he tenido que meter en ese espinoso tema en estos últimos años, porque está repercutiendo directamente en nuestra práctica y en nuestras consultas de cada día. Si quieren ustedes ampliar, hay el libro de Bentham, de Richard Bentham, Medicalizar la mente, o el libro de Joanna Moncrief, Hablando Claro, que además es muy interesante para que tengan idea, público no psiquiátrico, que sepa de qué valen esos psicofármacos y cómo se pueden quitar cuando se han puesto inadecuadamente, o alguna cosa que hemos escrito sobre la psicosis, o el libro de García Vinuesa González y Marino Pérez, el catedrático de aquí al lado de Oviedo, sobre Volviendo a la normalidad, sobre el mito del TDAH, o un libro teórico escrito por especialistas de varios países, pero fundamentalmente norteamericanos y españoles, que es el de bioingeniería o medicina. Jordi Ortega les nombró ayer el estudio de Tienari, y es interesante doblemente para ustedes. El estudio de Tienari en Finlandia, este es el gorro de los 3 vientos, que es típico finlandés, el gorro de los 3 vientos. En el año 90 y pocos hicieron un estudio con un porcentaje muy importante de madres con esquizofrenia que habían dejado los hijos en adopción y habían marchado lejos sin volverlas a ver, y con los que habían seguido con las mamás. Y encontraron, como no, que también entre los hijos que habían ido lejos y habían ido con otras familias, había un porcentaje mayor de psicosis, lo cual va a favor de la hipótesis genética, lo contrario a lo que acabamos de decir. Pero Finlandia era, y todavía es, pero en aquellas épocas estaba en un momento floreciente su democracia interna, y la democracia científica es un elemento básico en la democracia hoy en día, algo que está bastante estropeado en nuestro país, la democracia en la investigación. Y criticaron desde diversos puntos de vista al equipo de Tienari por esa conclusión. Y 17 años después se replanteó
Es decir, tuvieron la capacidad de decir, a ver si estábamos equivocados, investigaron qué había pasado con aquellos hijos de mamás esquizofrénicas. Entonces encontraron que si la familia de adopción era una familia con determinados rasgos que habían estudiado 20 años antes, esa familia no solo no había más esquizofrenia, sino que había menos. Es decir, que la familia de adopción tiene una capacidad cuidante y protectora que puede incluso contra cargas genéticas y ambientales muy precoces y muy graves, como es de suponer que habían pasado esos niños. Ahora ya hay estudios sobre eso, por ejemplo, el primer metaanálisis se ha publicado hace poco y está ya traducido al castellano sobre el efecto de, en definitiva, sobre que pesa más para la producción del trastorno mental más grave, que probablemente sea la psicosis, los antecedentes, y sobre todo abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, negligencia, acoso o muerte de un progenitor, estudiando esos 6 elementos, pesan más que la genética. Y que de lo que hay demostración es de esto, de la genética no hay demostración, que quede claro hoy en día, aunque en todos los libros y por supuesto la prensa y la televisión continuamente nos bombardean sobre lo contrario. Vamos a ver cómo ahí además hay elementos científicos que están pesando y que siguen pesando en la mente de los médicos, neurólogos, psiquiatras, psicólogos incluso en nuestro país, psicólogos incluso y sus colegios de psicólogos. Como soy psicólogo pero no colegiado, pues me meto a veces con los colegios de psicólogos, ¿no? Que tienen un papel que no han sabido, yo creo que en parte no han sabido librarse de él en esto. Este señor es George Engel, que fue el creador del modelo biopsicosocial. En su artículo seminal es del año 1977, este señor amable y demás, que venía a defender que toda la existencia tenía que estar basada en un modelo de que abarcara esas 3 características, lo biológico, lo psicológico y lo social, interactuando. Es lo que nos hemos planteado el año pasado, hace 2 años, 37 años después, en el libro, y hemos estado en este libro de bioingeniería o medicina, el futuro de la medicina, y hemos estado pensando sobre ello. Pero en definitiva, ya estábamos sobre este tema del reduccionismo biologista, vamos, yo lo explicaba en este libro, que es del 78, del 78 del siglo pasado, que es el reduccionismo biologista, es el intentar explicarnos campos del saber con conceptos procedentes de otros campos del saber. Esto tiene la principal muestra de todo ello es el organicismo o el biologismo que inundan nuestros puntos de vista. Y por supuesto que el amor tiene que ver, no tiene que ver, sí tiene que ver, que tiene que ver con la bioquímica, pero por ahí hay cantidad de libros y artículos demostrándonos que el amor es bioquímica. Eso ya es otra cosa diferente. Eso es un ejemplo bueno de reduccionismo biologista. Pero les voy, no sé si decirles, bueno, para resumir, como andamos con tiempo, les traía aquí una observación en una consulta de pediatría. He tenido la suerte durante mi vida profesional de poder observar sitios totalmente diversos, por supuesto mamás con los hijos recién nacidos, pero hospitales, servicios de prematuros, guarderías, cárceles, funcionarios de prisiones en acción, etcétera, y entre otras observaciones en pediatría. Y aquí les traía un ejemplo de para hacer la observación en pediatría, yo primero me sentaba en la sala de espera, veía lo que pasaba en la sala de espera, luego pasaba con la primera persona, me presentaban y estaba allí. Y una niña que había observado en la sala de espera ya, que la llamo la gordita resabiada, porque ya en la sala de espera se la habían notado, entra a la consulta pidiendo, y la madre se queja de 2 cosas, de que la niña tose mucho, la niña no había tosido nunca en la sala de espera, nada, ni una sola tos, y 2, de que tiene una pequeña hinchazón en una parte de un pie. Y entonces se ponen a discutir la madre y la pediatra sobre si es de un insecto o es de un pequeño golpe que se dio la niña, que si es un insecto, que si es de un golpe. La niña, mientras tanto, no se queja de nada, ni tose nada. Y además intentó interactuar conmigo y jugar conmigo, que yo estaba de observador, me tocaba estar de palo tieso, ¿no? Pero eso es lo que intentó la niña. Al final de esa consulta, hecha por una excelente pediatra que además me dejaba observar, se fue con 2 medicamentos para la BON. Que si era un insecto, que si era un tal, pues se fue con 2 medicamentos, la cremita y un antihistamínico, por si acaso.
Eso es el biologismo en una consulta de nuestros días, de hace pocos años, y en una consulta normalita, ¿no? Ese es el modelo biomédico de la enfermedad mental, que la hace, en este caso, física también. Por eso les traía ese ejemplo, ¿no? Que el biologismo lo impregna todo. No, para una picadura de insecto va muy bien que a los niños le pique determinados insectos, no todos, pero determinados insectos va muy bien y es un protector contra las alergias, y tienen que hacer vida normal. Hay un catedrático en Madrid que dice: trastorno por déficit de atención igual a trastorno por déficit de naturaleza. Pues eso, vivir más en la naturaleza vale la pena en muchos de los campos, y el modelo médico categorial de enfermedad mental lo que hace es ir en contra de ello. ¿Ustedes piensan que hay